Bueno, buenas tardes. Hola a todos. Bueno, acá estamos domingo y en la tercera sesión de preguntas y respuestas. La idea es que traigan preguntas que hayan quedado sin responder en las charlas anteriores, que a veces no hay tiempo, a veces no alcanza y quedan preguntas colgadas, preguntas que dan para charlar un buen rato, se responden así de manera muy sintética. Bueno, acá entonces tenemos un tiempo adicional eh, para ver esas preguntas pendientes. Y bueno, espero que tengan algo que les hayan anotado, que se acuerden de alguna para plantearla y vamos a tratar de responderla. Recordemos que el tema de este espacio, el tema de las charlas que compartimos en este espacio, siempre es el mismo, que es el desarrollo personal, o sea, el desarrollo de una persona hacia niveles superiores de efectividad, de inteligencia, de eficiencia, de capacidad, de comprensión y por lo tanto de bienestar y felicidad. Hay gente que, bueno, todavía no le cayó la ficha de que no se puede obtener la felicidad sin acción. No se puede obtener la felicidad sin perfeccionarnos, sin perfeccionar nuestra mente y sin perfeccionar nuestras emociones. Así que para eso estamos acá, para perfeccionarnos y de esa manera cada vez avanzar más a un estado más satisfactorio, un estado más agradable, un estado más feliz, hasta, bueno, hasta alcanzar la felicidad en el momento que alcancemos la perfección total. A medida que nos acerquemos a la perfección, cada vez la vamos a ir pasando mejor. Y cuando lleguemos a limpiarnos del todo, ahí por fin la vamos a poder pasar bien, bien en serio. Mientras tanto, vamos a tener problemas, vamos a tener conflictos, vamos a tener sufrimientos, los vamos a tener porque son un mecanismo de aprendizaje que no podemos evitar. ¿Está bien? En realidad sí podemos evitar, pero no totalmente. Algún grado de sufrimiento vamos a tener. Bien, bueno, escucho preguntas, a ver si hay. ¿Alguien tiene alguna pregunta preparada? ¿O algún comentario, alguna opinión? ¿Algo para disparar? Bueno, César se dejó con una pregunta pequeña, sencillita. César dice, en una de las charlas se tocó el tema del universo. Y César pregunta, ¿qué hubo antes de la creación del universo? Bien, bueno, centrémonos primero en la pregunta de César. Eh, y voy a contestar la pregunta de César según lo que dicen y las filosofías más antiguas y las más desarrolladas del mundo, desde el hinduismo, los Vedas, los cabalistas, los taoístas, los cristianos esotéricos, o sea, los cristianos no estándar, digamos. Casi todos, o prácticamente todos coinciden en que en realidad no... A ver, siempre existió un ente viviente que es básicamente un observador, o sea, una conciencia pura, que es capaz de observar, de percibir, o sea, tal cual somos capaces nosotros de percibir olores, imágenes, que existió desde siempre, fuera del tiempo. Fíjense, algo que existe fuera del tiempo significa que existe siempre. O sea, y es un concepto diferente a la eternidad, porque la eternidad es un concepto raro, porque uno dice el tiempo, ¿qué significa? Para siempre, 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 y para atrás también. Bueno, ese concepto es complicado, pero la realidad y lo que los científicos ya están descubriendo es que tanto el tiempo, la variable tiempo, como el espacio
fueron creados en el momento del Big Bang. O sea que previamente al Big Bang no había tiempo y no había espacio, pero sí había una conciencia, un observador, que es lo que podríamos llamar la fuerza creadora, que estaba fuera del tiempo, que creó el tiempo, o sea, como parte de la creación creó el tiempo, creó el espacio y creó todas las experiencias que dentro del tiempo y el espacio se pueden tener y que son las que nosotros estamos teniendo. Esa conciencia, que es parecida a la conciencia que nosotros tenemos, que es nuestra capacidad de observar. Podríamos definir la conciencia así muy sencillamente como la capacidad de comprender y observar y percibir. Esa conciencia que existía previamente al Big Bang, o sea, previamente a lo que se conoce como la creación del universo material, ahí se creó el universo material, pero el universo espiritual ya existía. O sea, el universo espiritual está fuera del tiempo, con lo cual no tiene creación ni tiene fin, ni empieza ni termina, es simplemente está. Y está fuera de la variable tiempo, con lo cual ni siquiera podemos hablar de su duración, ni de su antigüedad, ni de nada, porque no entiende lo que es tiempo, no le afecta lo que es tiempo. Esa conciencia, con su capacidad para percibir, esa fuerza creadora infinita, de infinita conciencia, en un momento se particionó para generar conciencias, una conciencia separada primero y posteriormente particionó esa conciencia en innumerables pedacitos que fueron a conformar a los seres humanos, o sea, nosotros. O sea que nosotros somos, cada uno de nosotros tenemos dentro un pedacito de conciencia, más desarrollado o menos desarrollado según el trabajo que hayamos hecho desde que esa conciencia entró en este juego del espacio-tiempo. Y acá estamos, dentro del espacio-tiempo, tratando de volver a tomar conciencia de que en realidad formamos parte de una conciencia total que existe desde siempre y que existió previamente al Big Bang, o sea, a esa explosión que dio comienzo al mundo material. Esta pregunta que plantea César a hablar horas y horas, no sé si respondo en algo. La pregunta de César concretamente es ¿qué hubo antes de la creación del universo? A ver, si te referís a la creación del universo material, o sea, el Big Bang, esa es la creación del universo material. Pero antes de eso existía un universo espiritual, compuesto por una conciencia que estaba fuera del tiempo, con lo cual no hay un antes ni un después. ¿Está bien? O sea, antes del Big Bang existía la capacidad observadora que todos nosotros tenemos, pero infinita, pero sin nada que observar. Entonces, la creación material le dio a esa capacidad observadora la posibilidad de tener una serie de experiencias. No sé si respondo en algo. Bueno, César, si te quedó muy claro, fue un milagro entonces. Buenísimo, porque realmente es un tema complicado. Bien, María tiró otra pregunta, que es, ¿podemos hablar de la psicología de la iniciativa? Vuelvo a la pregunta de César, dice, solo me hace pensar quién creó esa conciencia. Nadie la creó porque no hay tiempo, esa conciencia está fuera del tiempo. Para crear algo tiene que existir un tiempo previo y un tiempo posterior. Pero si esa conciencia está fuera del tiempo, o sea, no existe en el tiempo, existe fuera del tiempo, entonces no tiene ni un antes ni un después. ¿Está bien? Simplemente existe. Ni siquiera es eterna. Eterno sería en el tiempo y duración infinita. No hay tiempo. Es un estado. ¿Está bien? Por lo tanto, nadie pudo haberla creado porque no hay un tiempo previo. Para que haya creación tiene que haber un tiempo previo y un tiempo posterior. Un tiempo en el que existe el creador, todavía no existe lo creado, y un tiempo posterior en el que existe lo creado. ¿Está bien?
Para que pueda pasar eso, lo primero que se necesita crear es el tiempo. Y esa conciencia creadora inicial estaba fuera del tiempo. Bien, paso a al comentario de María Rosario. Rosario dice, podemos hablar de la psicología de la iniciativa. ¿Qué pasa cuando es por miedo? Bueno, el miedo es una forma de inconsciencia. ¿Está bien? Como vimos en la charla de la psicología de la iniciativa, vimos que la iniciativa se reduce cuando somos inconscientes. O sea, las personas inconscientes, primero, no ven lo que se puede hacer, no ven las oportunidades que hay, no ven las posibilidades. Las personas inconscientes no ven las estrategias necesarias para lograr los objetivos, consideran que los objetivos no son factibles, cuando a veces sí son factibles. Por lo tanto, las personas conscientes son más propensas a tener miedos, porque no ven cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, un cirujano, neurocirujano, que altamente consciente, que conoce todas las técnicas y que conoce todos los métodos y que ha realizado miles de operaciones, al realizar una operación de cerebro a un paciente no va a sentir miedo, porque es consciente de lo que va a hacer, domina lo que va a hacer, sabe que lo puede hacer, tiene las herramientas, sabe cómo empieza, sabe cómo termina, sabe los resultados que tiene que lograr, sabe que tiene la tecnología necesaria, entonces no tiene miedo y realiza la tarea. Ahora, una persona inconsciente que no sabe, que ve todo como una incertidumbre, que no sabe ni cuál es el camino, ni cuál es la herramienta, ni si va a salir bien, si va a salir mal, esa persona obviamente siente miedo. El miedo se destruye con y con la conciencia, o sea, con la comprensión, al entender las cosas se pierde el miedo. O sea, al entender las cosas un poquito se toma miedo, porque veo que las cosas son difíciles. Ahora, al entenderlas del todo y a darme cuenta de que las puedo resolver, no solamente entenderlas, sino resolverlas, entonces ahí el miedo desaparece. O sea que la etapa sería, al principio, antes de conocer algo, no siento miedo porque ni siquiera sé que existe. Fíjense una enfermedad, por ejemplo. No sé que existe una enfermedad, no siento miedo. Ahora sé que existe, pero no conozco la cura. Ahora sí siento miedo. Ahora sé que existe, pero conozco la cura. Ya no siento miedo de nuevo. O sea que hay tres etapas. La ausencia de miedo por inconsciencia, el miedo por la conciencia baja y otra vez la aparición del miedo cuando la conciencia sube cierto nivel. No sé si me expliqué, si más o menos se entendió, pero son las tres etapas del miedo. ¿Está bien? Están las personas que no tienen miedo a la vida porque ni saben lo que la vida les depara. Después terminan estrolados con el auto contra y ahí sí les da miedo, pero no se lo imaginaban que eso podía pasar, entonces viven la vida sin miedo, pero es una falta de miedo por inconsciencia, porque no conocen los riesgos. Después hay otras personas que sí conocen los riesgos, entonces entran más en un estado de miedo. Y después hay otras personas que conocen los riesgos y saben cómo superarlos, cómo evitarlos, cómo resolverlos. Entonces esas personas vuelven a un estado de no miedo, o sea, un estado de seguridad y tranquilidad, pero no basado en la inconsciencia, no basado en la negación del problema, sino basado en la solución del problema. Bien, Silvia, preguntadores del desarrollo espiritual. ¿El éxito profesional es la antesala del desarrollo espiritual? ¿Qué experiencias nos derivan en la búsqueda del desarrollo espiritual? Bien, buenísima pregunta de Silvia. Sí, podríamos decir que el disparador del desarrollo espiritual es la insatisfacción por el mundo material. Fíjense, el desarrollo de una persona se divide en dos grandes etapas. El desarrollo material, hasta cierto punto, y a partir de ahí el desarrollo espiritual. Hay personas que están muy involucradas en el desarrollo material, en juntar poder, dinero, cargos, millones, a muchos empresarios, políticos, súper exitosos, están en esa etapa de juntar bienes materiales.
Y están tan entusiasmados que creen que eso es bárbaro y que con eso van a resolver todo. No se dan cuenta que en un momento se van a enfermar, se van a morir, les va a dar una ACV o paro cardíaco y todo eso que estuvieron luchando durante años va a desaparecer de un momento a otro. Pero bueno, hay personas que están tan enfrascadas en el desarrollo material que todavía ni siquiera se les ocurre pensar en el desarrollo espiritual. Ni siquiera se acuerdan de que se van a morir, ni se acuerdan de que se van a enfermar, de que van a envejecer, piensan que son eternos, etcétera. ¿Cuál es el disparador del desarrollo espiritual? Es la conciencia, obviamente, como siempre. Cuando yo voy tomando más conciencia, una persona que está muy enfrascada en el trabajo, si toma más conciencia, en un momento se da cuenta que, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá dejando la vida en un trabajo? Si con esto no voy a resolver nada, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a arreglar? ¿Arreglar el mundo con esto? Si ya tengo ahorros más o menos como para poner un negocio y vivir el resto de mi vida trabajando mucho menos, estando más con mi familia, pudiendo estudiar, pensar, ¿qué debe estar matando acá? No resuelve nada, yo tengo que buscar otra cosa. Y ahí es donde entra en crisis. ¿Está bien? Donde la persona tiene éxito material, tiene trabajo, tiene dinero, viaja, tiene bienes, pero no se siente bien. O sea, cuando una persona no consigue trabajo, no consigue insertarse socialmente, no consigue insertarse profesionalmente, bueno, todavía lucha por eso, porque piensa que con eso se va a sentir bien. Pero cuando logra eso, cuando se inserta profesionalmente, se inserta socialmente, se relaciona, tiene hijos, tiene familia, tiene dinero, tiene bienes, viaja, todo, y llega a ese punto y se da cuenta que con eso no alcanza, que igual se sigue sintiendo vacío y solo y medio desesperado y cada vez más desesperado, porque cuando uno está medio preocupado pero piensa que comprándose algo o ascendiendo en la empresa o logrando un cargo en el gobierno va a resolver su vacío interior, entonces uno lucha por eso todavía, por lo material. Pero cuando logra todo y cuando avanza mucho, no todo, pero cuando avanza muchas veces y se va dando cuenta que eso que va logrando no dura nada y que no satisface y que no llena el vacío interior, una persona entra en crisis. Porque obviamente su mente saca una conclusión muy sencilla, que es, puedo tener cualquier cosa del mundo material, puedo viajar a cualquier lado, puedo ir de vacaciones a cualquier lado, me puedo comprar casi cualquier cosa de lo que venden, lindo auto, tengo todas las comodidades, tengo familia, aún así siento un agujero negro en la mente. Obviamente, o una de dos, o me mato o tengo que salir a buscar otra cosa. Algunos no soportan la crisis y se pueden enfermar, entrar en depresiones, situaciones complicadas, y otros dicen no, lo maté, tengo que buscar otra cosa. Y ahí entran en el proceso de desarrollo espiritual, que no es ni más ni menos que el desarrollo de la mente. No tratemos de no confundir pensando que el desarrollo espiritual es una cosa rara, histérica. El desarrollo espiritual es el desarrollo de la mente. O sea, es como que una persona durante la primera etapa de su desarrollo piensa que puede estar mejor teniendo cosas. Y en un momento se da cuenta que ese camino no va, que nunca está mejor con esa metodología y que para estar mejor en un momento entra en crisis y después de meditar y pensar y preguntar y averiguar se da cuenta que para estar mejor lo que tiene que hacer no es tener más, sino que tiene que ser más, tiene que desarrollar su mente para comprender mejor el mundo. Sí, desarrollar nuestra mente y alinearnos al universo, o sea, cumplir con lo que el universo nos pide, que durante nuestro desarrollo estamos enterados de que el universo nos pide algo. Entonces estamos totalmente desalineados, estamos yendo para otro lado, ¿está bien? Cuando estamos en crisis y empezamos a buscar el desarrollo espiritual, empezamos a desarrollar la mente. Al desarrollar la mente empezamos a desarrollar la conciencia y ahí nos empezamos a dar cuenta de más cosas. Nos empezamos a dar cuenta de un montón de errores cometidos, un montón de malas actitudes y por sobre todas las cosas nos empezamos a dar cuenta de que el universo tiene un objetivo y de que lo tenemos que seguir. Que si no lo seguimos, obviamente nunca vamos a poder estar bien, porque eso significaría como trabajar en una empresa
y llevarle la contra al presidente. O sea, a nadie le en una empresa llevándole la contra al presidente y discutiendo con el presidente y haciendo cualquier otra cosa menos el trabajo que el presidente me asignó. ¿Está bien? Entonces, cuando uno desarrolla la conciencia, se da cuenta de que hay un presidente, se da cuenta de que hay un orden, se da cuenta de que hay un sistema, se da cuenta de que hay reglas que tengo que seguir. Entonces, trato de empezar a seguirlas. Obviamente me cuesta, porque son muchos años de no seguirlas. Y muchos malos hábitos, y malos sentimientos, y tengo que cambiar un montón de cosas para poder seguir esas reglas. Pero cuando empiezo a seguir esas reglas, ahí por primera vez me empiezo a sentir mejor. Por primera vez en la historia. ¿Está bien? Silvia pregunta, ¿el éxito profesional, material, podríamos decir entonces que es un mal necesario? Es un medio, más que un mal necesario, diríamos, es un medio de aprendizaje. Desarrolla tu mente y te lleva al punto de la crisis. Una persona que no se desarrolla materialmente no llega a la crisis, porque piensa que lo que le falta es el desarrollo material. Entonces dice, no, claro, a mí me va mal porque no tengo plata. Ok, entonces si tengo plata me va a ir bien. Y piensa eso. Para poder darse cuenta de que no es la solución, tiene que en algún momento tenerla. O sea, lograrla, alcanzarla, agarrarla y ver que no sirve para nada. Así de sencillo. Pero tiene que llegar a tenerla. ¿Está bien? En alguna vida, puede haber sido en una vida anterior, pero en algún momento del desarrollo de su espíritu, en algún momento de su individualidad, esa persona tiene que pasar por una situación de éxito material, para conocer lo que es el éxito material y darse cuenta de que no es el camino. No me puedo dar cuenta por imaginación, por decir no, me parece que no, aunque no lo probé. Aunque hay personas que actúan así, se hacen los bohemios y dicen que el dinero no es importante, pero está muerto de hambre y desesperado por un peso. Eso no es avance. ¿Está bien? El verdadero avance es el de la persona que logra el dinero, que sabe cómo ganar dinero por derecha, correctamente, crear riqueza, tiene riqueza y después hace falta, entonces la regala, la reparte. O se dedica a vender todo y a vivir una vida sencilla. Silvia dice, o sea que la crisis siempre va a ser la antesala del desarrollo espiritual. Y yo creo que sí, esa crisis en algún momento hay que pasarla. Sí, en algún momento hay que pasarla. Se la puede pasar mejor o peor, obviamente. Puede ser una crisis tremenda porque yo no encuentro salida, o puede ser una crisis con ayuda. O sea, entro en crisis, pero inmediatamente conozco gente que me guía, que me ayuda, que me lleva hacia el desarrollo espiritual y prácticamente no sufro la crisis. También es como si me enfermo y no tengo médico, bueno, sufro un montón. Ahora si me enfermo, justo me agarra el médico invoca y me da el buen tratamiento, ya está, no sufro nada la enfermedad. Ahí entró Martín Longo, supongo, de Buenos Aires, y saluda. Bien, no sé si respondí, Silvia. ¿Respondí más o menos, Silvia? Si no pueden repreguntar, insistir. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta para seguir sobre esto que estamos hablando? Lo de la crisis se los puedo contar muy bien porque yo la he pasado, así no es algo que le esté contando por librito. Está bien, no se lo estoy contando por haberlo, si bien lo he leído en libros, y hay muchísimos libros que explican sobre esta crisis, también la he vivido, está bien, la he vivido totalmente y en parte todavía tengo elementos de crisis. No es que ya superé totalmente la crisis. Alejandro Lazarte de Moreno pregunta, ¿lo que no resuelves en tu mente, tu cuerpo lo convertirá en enfermedad? Bueno, todo, pero algunas cosas sí. Si digamos en mi mente tengo 2 más 2
una cuenta matemática y no la puedo resolver, pero no me importa, no me resulta importante, eso no me va a provocar una enfermedad. Ahora, una situación emocional, una pérdida, un amor no correspondido, o una pareja que se rompe, una muerte de un familiar que no es en la cabeza, se transforma o en una enfermedad psíquica, en el mejor de los casos en una neurosis, normalmente en ansiedad o en estrés, o en problemas para dormir, insomnio, problemas de digestión, en algunas enfermedades crónicas sencillas, o se puede transformar en enfermedades más graves, de acuerdo a cuán grande sea ese problema irresuelto, ¿no? A cuán terrible sea y a cuán escondido esté. Cuanto más escondido esté ese problema, obviamente más daño va a producir. Puede producir daño psicológico, daño físico o daño de los dos tipos, psicológico y físico. Y sí. Silvia dice, la crisis se supera cuando ya están alineadas todas las fuerzas con el objetivo único. No, yo diría que la crisis se supera cuando ya está clarísimo lo que hay que hacer para lograr el desarrollo espiritual y ya uno encontró un camino, un maestro, un método, ya encontró una verdad que cree y una verdad en la que puede en cierta medida verificar sensorialmente. Entonces en ese momento termina, porque entonces empieza el trabajo, empieza el desarrollo espiritual. Lo que pasa, el desarrollo espiritual tiene sus bemoles, o sea, no es tan certero como el desarrollo material. Si bien el desarrollo material tiene sus bemoles también, porque a veces uno trabaja en una empresa y no sabe bien lo que tiene que hacer para que le vaya mejor, tiene también sus incertidumbres. El desarrollo espiritual tiene más incertidumbres, porque hay que tener extremísimo cuidado, con lo cual uno puede empezar su desarrollo y al tiempo desviarse, y después volver, y desviarse, volver y desviarse. Entonces esa crisis no es que se va de golpe un día y no viene nunca más. Puede irse y puede volver, puede irse y puede volver, y gradualmente debería ir desapareciendo, debería ir consumiéndose. La persona va teniendo más claridad y va sabiendo con más exactitud lo que tiene que hacer, qué conductas tiene que cambiar, emociones tiene que cambiar, qué tipo de meditaciones tiene que hacer, qué aprendizajes tiene que lograr, qué actitudes tiene que modificar, qué pensamientos tiene que modificar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es gradual, no es una cosa que termina la crisis y empieza el desarrollo. Termina, empieza, me desvío, vuelvo. Es un camino sinuoso, ¿está bien? Martín pregunta, sí, estoy hablando de la crisis existencial que sucede normalmente al éxito material. Sí, esa fue la pregunta. Violeta de España pregunta, para llegar al desarrollo espiritual, ¿se puede considerar que el método a seguir para alcanzarla es la introspección? Bueno, ese es un método. La introspección y todas sus formas. ¿Está bien? La introspección es el concepto general. Una de sus formas más metodológica es la meditación, que a su vez hay distintos métodos que se combina con ejercicios de respiración. Pero básicamente, Violeta, el método para desarrollar espiritualmente es analizar nuestra mente. Y analizar nuestra mente, como vos decís, requiere introspección. Introspección, ¿qué significa? Inspección interna. Introspección significa inspección interna. El desarrollo material requiere inspección externa. ¿Está bien? Yo voy al trabajo y miro a mis compañeros, el proyecto, la computadora, mi jefe. Eso es inspección externa. Ahora, si yo quiero desarrollarme espiritualmente, tengo que hacer inspección para adentro. ¿Está bien? ¿Inspeccionar qué? ¿La mesa, la computadora, otras personas? No. Inspeccionar mi cabeza, mis ideas, mis emociones, mis impulsos, mis miedos, mi envidia, mi odio, mi rencor, mi estupidez, mis errores, mis paradigmas, mis reglas fijas, mis ideas obsesivas, mis fobias, mis cosas totalmente estúpidas que tengo en mi mente, mis recuerdos ridículos
mis recuerdos dolorosos, mis recuerdos no procesados. Tengo que entrar en mi mente, que es un desastre, que es un desorden total, como vimos el otro día, es un placar lleno de ropa de 20 generaciones. Tengo que entrar ahí y ordenar todo, limpiar, tirar cosas a la basura, eliminar ideas erróneas, reemplazarlas por ideas correctas, simplificar, sintetizar, dejar principios muy básicos, muy fundamentales, limpiar todas las emociones negativas, dejar solo emociones positivas, etcétera. Y es un trabajo, ¿está bien? Mucho más complejo que el desarrollo material. Pero sí, la herramienta básica es la introspección, o sea, el análisis interno, la autocrítica, la autoobservación, el autoanálisis y la autocorrección. ¿Está bien? La introspección me lleva a mi interior, pero después lo tengo que corregir. No basta con verlo, decir, ay, veo mi interior y veo que tengo 1000 rayes. Bueno, no, hay que corregirlos. ¿Está bien? Tiene que funcionar la cabeza, tiene que funcionar perfecta en pensamientos, en sentimientos, en emociones, en impulsos, en instintos. Y básicamente lo que más tengo que trabajar es la tendencia de toda nuestra mente hacia el egoísmo. O sea, una mente perfecta es una mente que además de funcionar correctamente y entender toda la realidad, además es una mente altruista. O sea, es una mente que trabaja para los demás, no que trabaja para sí misma. Porque en realidad no necesita trabajar para sí misma, porque la mente en sí misma no necesita cuidado. Es eterna, no pasa nada, no le puede pasar nada. Al cuerpo sí le puede pasar algo, pero a la mente no, que es lo que va a quedar. Guadalupe Topete de México dice, ¿por qué se dan los accidentes? No hay accidentes. Todo lo que sucede, no existen accidentes. Todo lo que nos sucede está perfectamente pensado para nuestro aprendizaje. Está perfectamente dirigido a desarrollar nuestra conciencia, no a nuestro desarrollo material. Está dirigido a nuestro desarrollo de conciencia. Los accidentes, las catástrofes, las cosas malas, las sorpresas, los éxitos, los fracasos, todo lo que nos sucede no son más que lecciones en esta escuela universal que nos llegan para ayudarnos a desarrollar la conciencia, incluso lecciones bastante feas, que pueden dejarnos una marca fuerte, pero que seguramente van a mejorarnos a nivel conciencia. Y eso es en definitiva lo único que al universo le importa, el desarrollo de la conciencia, porque eso es lo único que va a quedar, lo único que es eterno, que está fuera del tiempo, que no se ve afectado por el tiempo. Todo lo demás, incluso pensamientos, cuerpo, instintos, organismo, todo eso está sujeto al tiempo y por lo tanto va a desaparecer. Si una persona quiere no desaparecer en algún momento, o sea, poder pasar a un plano donde no desaparezca nunca más, tiene que concentrar en el desarrollo de su conciencia, que es lo único que está fuera del tiempo, y que es lo que existía, como habían preguntado antes, César creo, antes del Big Bang, lo único que existía era conciencia, y un pedacito de esa conciencia somos nosotros. Si algo que respondo no alcanza, no sirve, avísenme, por favor. Me gustaría tratar de aclarar todo lo más posible. No sé, Guadalupe, si te contesté. Sé que no es fácil aceptar que los accidentes, las guerras, los terremotos, las catástrofes son acciones necesarias. No necesarias para el éxito en el mundo, porque el mundo material no sirve para nada, o sea, tarde o temprano va a desaparecer. Son acciones que llevan a la gente a tomar conciencia, a desarrollar su conciencia, y eso es lo que el universo les pide, que nos pide, que desarrollemos nuestra conciencia. Guadalupe dice, es que este año un accidente que cambió mi vida. No me cabe duda, seguramente esa era la lección que necesitabas y supongo que habrá cambiado tu vida para mejor, probablemente. Como casi siempre pasa. O sea, uno hasta puede en el accidente, no sé, perder un miembro o quedar discapacitado, pero después de ese accidente todo el mundo piensa
que mejoró su mente, que mejoró su conciencia, que valora más la vida, que valora más a otras personas, que se valora más a sí mismo, que cuida más el tiempo, que aprovecha más el tiempo. Y ese es el desarrollo de conciencia. Bien, Martín de Buenos Aires dice, ¿podría ser la introspección autoanálisis con ayuda de alguien, por ejemplo, un psicólogo? Sí, por supuesto. Hay grupos, se hace individualmente. Eh, de todos modos, la verdadera introspección es individual, porque nadie puede entrar en tu mente más que vos mismo. Nadie puede entrar en tu mente, un psicólogo no puede entrar en tu mente. Te puede ayudar con preguntas a pensar y a que vos mismo entres en tu mente. Pero básicamente entrar en tu desarrollo espiritual, entrar en tu mente es un trabajo tuyo, individual, no vos. ¿Está bien? Si lográs ayuda, va a ser ayuda que encuentres adentro, ¿está bien? No afuera. Podés llegar a encontrar ayuda por adentro, o sea, fuerzas psíquicas dentro tuyo que te ayuden, pero no en una persona externa. Ahora, es cierto que sí, dialogando con otras personas se puede facilitar el análisis de ciertos temas, pero no la verdadera introspección. Porque la verdadera introspección necesita silencio, soledad, eliminar los sentidos, o sea, no mirar, no escuchar, no oler, no comer, no tocar nada, y entrar a recorrer los caminos internos de la mente, los caminos de las ideas, de los pensamientos, de los instintos, de las emociones, de las locuras que tenemos en nuestra cabeza. Eso es introspección, no es hacia afuera. Silvia dice que puede llevar muchas vidas, y sí, puede llevar muchas vidas, o no, según la dedicación. Silvia dice, si no nos alcanza esta vida, ¿podría darse una desilusión, un sentimiento de fracaso? Y sí, puede ser, ¿por qué no? Pero si una persona va en el camino correcto y se da cuenta que si no termina ahora, terminará en la próxima y si no en la otra, no debería sentir un fracaso tremendo. Debería sentir que bueno, falta un poco nada más. Eh, sí, puede ser que uno, o sea, mientras seamos imperfectos, mientras no lleguemos al punto final de la perfección, siempre vamos a poder sufrir y sentir algo feo. Recién al final vamos a llegar a un estado donde ya no podamos sentir nada feo. Violeta dice, Martín, creo que eso formaría parte del psicoanálisis. Sí, el psicoanálisis también es una herramienta de desarrollo espiritual. Depende del psicólogo también, porque hay psicólogos que obviamente no creen en la existencia del espíritu y de la fuerza creadora y de los mundos superiores. No lo han estudiado, porque le han enseñado otra cosa y tienen esos paradigmas. ¿Está bien? Entonces, si un psicólogo no tiene esa apertura mental, bueno, obviamente no te puede ayudar. Psicólogos transpersonales, psicólogos más de la escuela de Jung, que consideran la existencia del inconsciente colectivo, te pueden ayudar seguramente. Néstor dice, ¿cómo termina el final de la película? ¿Cuál película? Repetila esa, un poquito más claro. O sea, el punto final, ¿a dónde vamos a llegar, Néstor? María Rosario dice, ¿hay pasos para la introspección? Por ejemplo, recordar, luego escribirlo, etcétera. Sí, hay técnicas. Hay técnicas de meditación. Visualización, imaginar determinadas situaciones, analizar las situaciones del día. Puede incluir tomar nota, pero en general no, porque el trabajo es puramente mental, pero tomar nota puede ayudar en algún caso. O sea, hay distintas técnicas muy variadas y yo diría que cada uno mismo puede crear su propia técnica, no, no es que sea tan estricta la técnica. Lo importante es analizar la mente y arreglarla. O sea, que no tenga ni ideas correctas ni sentimientos negativos. O sea, y podríamos generalizar más, eliminar todo rastro de ignorancia de nuestra cabeza.
O sea, lograr una comprensión total del mundo. Eso es lo que tenemos que lograr. Del mundo social, el mundo de las personas y del mundo macro. No, obviamente no tengo geografía, historia, sino una comprensión de las leyes que gobiernan al mundo, de cómo funciona el mundo. Eso es lo que tenemos que estudiar y lograr esa comprensión. Claudia dice, Lalo, se suele decir que la violencia es algo natural en el ser humano. Me imagino que la violencia tiene que ver con el bajo desarrollo de la conciencia, tanto personal como colectivo, y con las reacciones del ego. ¿Qué opiniones tenés al respecto? Y sí, la violencia surge cuando una persona desea obtener algo y no le da la capacidad. Entonces se genera una frustración, como la persona cree que su felicidad está pendiente de obtener ese objeto, entonces no tiene problema en utilizar la violencia, porque cree que está en juego su felicidad. Obviamente eso es una ignorancia total, porque la violencia justamente lo que trae a mediano, largo plazo es la infelicidad total y castigos tremendos, castigos psíquicos. O sea que no va a alcanzar su objetivo. Pero bueno, mientras esa persona sea ignorante y crea que a través de la violencia puede alcanzar la felicidad, va a seguir ejerciendo la violencia hasta que su ignorancia se reduzca y empiece a darse cuenta de que la violencia no lo lleva a ningún lado. Entonces ahí va a empezar a eliminar la violencia. Pero mientras haya ignorancia y mientras haya gente inconsciente, va a haber violencia. ¿Está bien? O sea, es un efecto natural. Hasta un mismo bebé es violento. Un bebé tiene la comida ahí y si está muerto de hambre y le ponen comida y viene otro bebé, se le quiere sacar y se van a pelear por la comida. ¿Está bien? Y sí, se van a pelear porque creen que la comida es su felicidad. No se dan cuenta que la felicidad no viene por lo material. Todavía no lo ven. Están en el desarrollo material. Mientras una persona está en el desarrollo material, cree que la felicidad va por lo material y es capaz de luchar, de robar, de matar, de mentir, de estafar para obtener lo material, porque cree que lo material le va a dar la felicidad. Cuando ve que eso material no le da la felicidad, ahí es donde entra en crisis, porque ya no entiende nada. Dice, conseguí todo, hice todo, soy multimillonario, tengo avión, barco, voy por todo el mundo, hago lo que quiero, igual me siento mal, tengo un vacío acá. Y encima un montón de enemigos y un montón de gente que me odia. Y esa persona obviamente entra en crisis y tiene que buscar otro camino. Y se pone a buscar otro camino y en algún momento lo encuentra. Puede tardar más o puede tardar menos, pero en algún momento encuentra el camino que es el camino del perfeccionamiento de la mente, o sea, el desarrollo espiritual. Alejandro de Olivos dice, así como hubo un comienzo antes del cual solo había conciencia pura, la pregunta es, ¿habrá un final luego del cual solo habrá conciencia nuevamente? Sí, tal cual. Y ahí vamos, que era la pregunta tal vez anterior. Son ciclos, ¿está bien? La conciencia pura genera un proceso de creación para posibilitar la experiencia, porque la conciencia pura no puede experimentar nada, entonces genera como un safari, podríamos decir, un safari exploratorio, y crea toda la infinita variedad del universo para que pedacitos de esa conciencia salgan a experimentar nosotros. Es como si una persona muy sabia, no sé, que tiene 70 años, un científico que sabe todo, dice, yo tengo ganas de volver a experimentar el colegio primario, y tengo ganas de volver a experimentar los campamentos, y tengo ganas de volver a experimentar el viaje de egresados. Entonces, ¿sabes qué? Me voy a cortar un pedacito de mi conciencia, la voy a volver tonta, o sea, la voy a volver infantil y la voy a mandar a hacer todo eso de nuevo. Y yo lo voy a monitorear. Entonces, de esa manera voy a experimentar de nuevo todas esas situaciones que aparentemente algo de divertido tienen. O sea, la conciencia supongo que si no tiene nada para percibir, cada tanto se arma su juego, también se arma su campo de juego para percibir cosas. Entonces, la conciencia pura genera el campo, experimenta todas las conciencias pequeñas, en algún momento van creciendo y se van dando cuenta de que todo es un juego, de que todo es una alucinación, de que todo es un invento para permitir la percepción
del creador sobre sí mismo, ¿está bien? Entonces se van dando cuenta, entonces cuando se van dando cuenta van saliendo del juego y van volviendo a integrarse con la conciencia pura. Van saliendo, van saliendo, van saliendo los que se van dando cuenta que ya no tiene sentido que jueguen, entonces no juegan más. Y los que van quedando son los que están totalmente convencidos del dinero, del deporte, de los dos, convencido del premio Nobel, convencido de ganar esto, de ganar lo otro, convencido de tener más dinero, de tener un reloj de oro. Están convencidos de que todo eso es bueno, entonces siguen jugando. ¿Está bien? La carrera material. De a poco todos se van dando cuenta de que eso no sirve para nada, van entrando al desarrollo espiritual, van ascendiendo y vuelven a integrarse a la conciencia general. En el momento que todos se integren, el mundo material desaparece, porque ya no tiene sentido. Y se vuelve al estado original de conciencia pura, pero con un aprendizaje adicional. O sea, que esa conciencia es probablemente superior a antes. Es algo muy difícil de detectar, si realmente esa conciencia pura también evoluciona. Después de cada ciclo va evolucionando. Podría ser que sí. Creo que no, pero algunos afirman que sí. Yo creo que no, porque esa conciencia está fuera del tiempo. Y si está fuera del tiempo, entonces no hay un tiempo antes y un tiempo después. La ciencia está siempre. Incluso está igual antes de empezar y después de empezar. Y después de terminar. Bien. Miguel de La Plata dice, me quedé con el accidente. Si el universo coordina todo para que ese accidente pase, el libre albedrío de las personas involucradas no tiene peso, esas personas no eligieron hacer lo que eligieron para estar ahí en ese lugar en ese momento. No, bueno, las personas que utilizan su libre albedrío pueden evitar un accidente. O sea, porque ese accidente les va a dar un aprendizaje. Ahora, si una persona logra ese aprendizaje propia a través de su libre albedrío antes de que ese accidente ocurra, probablemente no, seguramente esa persona no va a tener ese accidente. O sea, el aprendizaje no es exclusivamente por accidentes. Los accidentes ocurren cuando nosotros nos dormimos y nos olvidamos de hacer el aprendizaje que tenemos que hacer. Igual que en el colegio, ¿está bien? El alumno que estudia no recibe amonestaciones. Ahora, el que no estudia, un día viene la maestra y le dice, tenés 15 amonestaciones. Listo, te dormiste. Tuviste mucho tiempo sin hacer lo que tenías que hacer, entonces ahora nosotros te tenemos que avisar, te tenemos que ayudar, ¿está bien? En realidad te tenemos que castigar de alguna manera, pero no es un castigo, es una ayuda para despertarte, es una alarma, ¿está bien? Silvia dice la vida, me imagino, no entendí eso. Néstor dice, ¿cuándo desarrollamos totalmente conciencia? Cuando logramos una comprensión perfecta de todo lo que está sucediendo en el universo, de cómo funciona este juego. ¿Está bien? Esto es todo un juego. ¿Está bien? El que se va dando cuenta de cómo funciona el juego y lo comprende de punta a punta, cómo empezó, cómo termina y a dónde sigue, ese que lo percibe, no solamente lo entiende, sino que lo percibe en su mente, lo ve. Esa persona ya desarrolló su ciencia en la totalidad y esa persona va a salir del sistema. No va a poder estar más acá. ¿Está bien? No necesita estar más acá. A lo mejor puede elegir quedarse para enseñar o para transmitir eso, pero también, o sea, el proceso de desarrollo es lo que el universo espera, pero tampoco que sea inmediato ni instantáneo, hay tiempo. O sea, algo de bueno tiene todo este proceso para el universo, entonces tampoco tiene que terminar inmediatamente. Alejandro de Olivos dice, el albedrío existe, pero si elegís mal viene el cachetazo. Claro, así es. Tal cual. El libre albedrío existe, pero uno a veces no lo usa o lo usa mal. O no lo usa, me dejo llevar, me distraigo, pierdo tiempo, no estudio, no mejoro mi mente, sigo siendo el mismo tarado, y pasa el yeso, y no, voy a ver, y no sé, y sigo siendo el mismo tarado, y un día viene un bife. Y ese bife me obliga a replantearme, a ver si no fui demasiado tarado. María dice interesante, todos estos coaches
gringos, estadounidenses, Anthony Robbins, Kevin Hogan, Brian Tracy, dicen que es esencial escribirlo todo, pero igual quién sabe qué tan espirituales ellos o qué tan comerciales. No, escribir es una buena herramienta, sirve para ordenar cosas, pero no es la única, ¿bien? No es algo que por tomar nota vamos a desarrollarnos. Sí puede ayudar, o cualquier otra herramienta. Ariel dice, para entender a las personas creo que un buen camino es estudiar psicología. ¿Recomendás algún camino para comenzar? Bueno, recomiendo manuales de psicología, o sea, introducción a la psicología, porque esos son los manuales, son los libros que explican, los introductorios, que explican lo que ya se sabe, lo que ya está totalmente confirmado. Después hay libros avanzados de psicología donde cada uno expone su delirio y muchos de ellos no probados o son teorías que todavía no cierran y que pertenecen a la escuela A o a la escuela B o a la tendencia A o a la filosofía estructuralista o conductista o lo que sea. Los libros que son garantía de que uno puede leer algo que realmente está bien y sirve y aplica y está correcto y recontra son los manuales de introducción a la psicología, tanto principalmente los manuales para las primeras materias de la carrera de psicología. También que son manuales que hablan de todo. Hablan de qué es la conciencia, qué es la mente, qué es lo intelectual, qué es lo racional, qué son las emociones, qué son los sentimientos, cómo se relacionan, qué es el yo, qué es el ego, el superego, etcétera, todo. Eso, pero bien explicado y eso bien claro, confiable. Silvia dice, ¿el desarrollo de la conciencia puede estar vinculado a la ansiedad? Es decir, el hecho de querer comprender y entender todo puede provocar estado de ansiedad, y sí, puede provocar estado de ansiedad. La persona que entra en crisis, quiere lograr un desarrollo y de repente encuentra que algún camino de desarrollo espiritual le puede dar la solución y se puede desesperar un poco. Mientras seamos imperfectos, cualquiera de estas cosas, ansiedad, angustia, temor, inseguridad, incertidumbre, todo esto sacar hasta que no, cada vez menos, obviamente, cada vez menos a medida que uno ve que el camino es más seguro, a medida que uno va confirmando cosas, viendo que las cosas se cumplen, viendo que corrijo mi conducta y entonces todo mi entorno empieza a mejorar y corrijo mis pensamientos y mis sentimientos y me doy cuenta que me empieza a acompañar la suerte, o sea que me empieza a acompañar como una protección de la providencia, que no es mágica ni nada raro, simplemente es la reacción natural del universo cuando encuentra a una persona que empieza a hacer lo que el universo pide. Cuando una persona empieza a pensar, a sentir y a actuar como el universo lo requiere, el universo le empieza a sacar presión a esa persona, le empieza a sacar inconvenientes, le empieza a sacar problemas, le empieza a resolver la vida, lo puede curar de enfermedades, le puede facilitar todo al extremo, le puede facilitar sus proyectos, le puede permitir vivir económicamente bien sin mucho esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. Así reacciona el universo cuando una persona se alinea. De la misma forma que reacciona un jefe en una empresa cuando un empleado se alinea. Cuando yo soy jefe en una empresa y un empleado mío que trabajaba mal de golpe empieza a hacer todo lo que yo le pido, bueno, yo lo empiezo a ayudar, lo empiezo a premiar, le doy aumento, lo llamo, lo felicito, lo invito a un café, lo invito a mi casa, lo invito a almorzar, le doy un premio, le doy más vacaciones. Porque lo que está haciendo es lo que yo quiero, nada más. Muy sencillo. Alejandro de Olivos dice, como cuando Truman se dio cuenta de que todo era ilusión. Bueno, ahí ya no tenía más sentido el juego, tal cual. Ahí se tiene que ir. ¿Qué vas a ir jugando, disimulando que te crees todo cuando en realidad sabes que es todo como una alucinación? María dice, ¿y cómo funciona? ¿Nos puede explicar? No sé a qué se refiere. María Rosario, ¿algún autor en particular? No, la verdad no, ningún autor en particular. Cualquier libro manualote, esos gordos así de introducción a la psicología, que son para las primeras materias de la carrera de psicología, son altamente recomendables.
son buenísimos, porque todo lo que dicen son cosas probadas, no se meten con cosas raras que todavía no están comprobadas. Recomiendo entrar en Amazon, buscar manuales de introducción a la psicología y buscar los comentarios, ver cuáles están mejor rankeados. La sociología es un desprendimiento de la psicología, también es el estudio de la psicología, pero en los grupos de personas, ya no en el individuo, sino en las relaciones entre grupos. Pero la ciencia básica sigue siendo la psicología. Bien, bueno, hasta acá llegamos, no sé si hay alguna pregunta más, si alguien, espero haber podido aclarar algunas cosas. Sé que obviamente son temas que dan para mucho, a lo mejor alguna respuesta no quedó totalmente completa. Pero bueno, podemos seguir viéndolas todas las veces que haga falta. Claudia acá se despachó con una pregunta larga. Dice, Lalo, ¿crees que es parte de nuestro desarrollo espiritual compartir con otros nuestros aprendizajes en la medida en que vamos avanzando? Es decir, a medida que el universo nos va acompañando favorablemente. Digo, una forma de agradecimiento por despertar y avanzar es también compartir con otros. Sí, es una obligación. O sea, el universo quiere que todos nos desarrollemos. Y si una persona tiene conocimiento y no lo transmite, en realidad está en contra del universo. Entonces no estaría alineado con el universo. Si una persona tiene conocimientos que pueden ayudar a otros y no los imparte, el universo no va a estar muy feliz con esa persona. Entonces esa persona en realidad no va a estar totalmente alineada. Para estar totalmente alineada una persona con el universo tiene que ir desarrollándose y continuamente dando su desarrollo a las personas que le puedan servir. Silvia dice, ¿cómo se da cuenta la gente de lo que le pide el universo? Suele dispararse más en forma reactiva, ¿no? Me refiero por disparadores que van despertando determinadas cuestiones. Depende. Hay personas que son muy observadoras, que utilizan su libre albedrío para analizar y piensan y piensan y piensan y piensan y se van dando cuenta de lo que el universo les pide. Se van dando cuenta por lógica, porque lo van razonando y lo van entendiendo. Hay otras personas que se dedican a no razonar, a divertirse, a pensar pavadas, a no hacer nada, a perder el tiempo, o peor, a delinquir. O sea, son personas que en nivel de conciencia están más atrasados, y esas personas en general no observan, no analizan, no piensan, no hacen nada para entender lo que el universo quiere de ellos, por lo tanto, entonces el universo viene y se los dice en la cara, de frente, y se lo instala en la cara, muy sencillamente, con alguna forma de cachetazo. ¿Está bien? Con un accidente, con un fracaso, tirándole la casa abajo con un tornado, o enfermándolo durante cierto tiempo para que la persona esté en cama obligado a pensar, obligado a reflexionar, de distintas formas. O sea, el universo tiene distintas formas que no son castigos, que son alarmas, que son formas de decirnos no está bien por ese camino, no está yendo bien. O sea, hay dos tipos de personas, podríamos decir, las que se dan cuenta de lo que el universo les pide por estudio, por esfuerzo, porque tienen ganas de darse cuenta, y están las personas que no tienen ganas de nada y que el universo les tiene que ir a decir en la cara a los bifes lo que el universo quiere de ellos. Por supuesto, los segundos sufren los primeros. Bien. Bueno, gente, dejamos acá, ¿les parece? Vimos algunas cosas importantes. Si queda alguna pregunta, alguien se quedó con algo en la punta de la lengua, adelante. Si no, lo puede guardar para una próxima charla. Bueno, gracias gente por acercarse. Les mando un abrazo. Nos estamos viendo. Chao.